Saludos, mi familia, mis amigos, todos los que me están escuchando en estos momentos. Puedes estar en tu hogar, puedes estar en tu cuarto, no sé, en una oficina, en donde quiera te encuentres. Para mí es un honor, es una bendición poder llegar a tu vida con un mensaje muy importante, muy clave para la vida de la familia. Pero quiero aprovechar a todos los padres que me están escuchando. Felicidades. Feliz Día de los Padres. Y de verdad que no saben cuánto anhelaba estar con ustedes en el día de hoy, compartiendo algo que es mi vida. Quiero compartirles mi vida. Quiero ser hoy muy personal en mi mensaje. Quiero hablarle a mis hijos naturales, a mis hijos. Quiero hablarle a mis hijos espirituales, quiero hablarles a mis amigos, quiero hablarles a aquellos solteros o aquellos que todavía no han sido padres o los que quieren formar una familia en el futuro. Quiero que escuches este mensaje, que prestes atención, que pongas todo tu ser. Si puedes tomar notas, toma notas, porque voy a estar hablando de unos principios, de valores que son claves, y voy a ser también al final muy práctico en el tema que les voy a estar compartiendo. Y para los que no me conocen, soy el pastor Daniel Dávila, pastor senior de CN Church, una iglesia que ha sido el corazón nuestro, que mi esposa y yo, cuando vinimos con esa visión desde Puerto Rico y nos establecimos en el sur de la Florida, hace más de 20 años atrás, no pensábamos todas las cosas que venían por delante en estas décadas, que el Señor ha estado guiándonos y trayendo vidas a los pies de Jesús. Una iglesia que amamos, unos discípulos, unos hijos espirituales. Somos una familia. Somos una familia que si eres parte, de verdad te amamos. Si deseas ser parte, eres más que bienvenido. Y espero un día poder tenerte personalmente, darte un abrazo, especialmente en este tiempo que todavía estamos de cuarentena, ¿verdad? Como les dije, soy el pastor Daniel Dávila, soy papá de 4 hijos, 3 varones y una mujer. Dios me bendijo de esa forma. Él sabía, porque de verdad que yo como papá le di candela a mi hija. Y yo sé que ella me está escuchando en estos momentos, una hija muy especial, siempre la llama mi princesa, y 3 hijos varones. Y ustedes saben que criar varones, yo tuve que leerme un libro del Dr. Dobson sobre cómo criar varones, porque no todo el mundo le es fácil criar varones, y más cuando son 3 hijos. Además de que soy padre de 4 hijos, soy abuelo. 9 nietos, 4 varones, 5 mujeres y 2 por venir. Y ya sé que uno de los que viene es una niña, el otro es una sorpresa, todavía no sabemos. Así que pronto vamos a ser abuelos de 11 nietos. Y ustedes no saben cuánto gozo, cuánta felicidad, cuánto realmente... Bueno, tú tienes que ser abuelo para entender esto. Tienes que ser padre para entender todo esto que yo estoy diciendo, porque siempre lo he disfrutado. Y bueno, la paternidad para mí ha sido algo muy grande, que he disfrutado al máximo. Y de nuevo, gracias a mis 4 hijos. Ellos son los que me han hecho realmente el mejor padre, el padre más feliz. Soy así por mis 4 hijos, y ellos son realmente parte de mi corazón. Y debo decirles, en verdad, que mi paternidad no ha sido perfecta, ¿ok? Yo tengo un dicho: mi familia perfectamente imperfecta. Me costó aceptarlo. Yo pensaba que mi familia y yo éramos perfectos en todo. Pero en esos procesos de los años, de la experiencia, de la vida, uno se da cuenta que definitivamente está lleno de defectos. Y como les dije, ser papá de una hija, a mi hija le tengo que decir: perdóname, mi amor, porque de verdad que te la hice difícil, especialmente en esa adolescencia, porque yo era un padre súper protector, un papá que quería tener su hija bien guardadita y bien protegida. Y a esos varones también, de verdad... Pero esta experiencia, precisamente, esto lo que realmente me ha dado todos estos años de experiencia, es lo que quiero compartirles.
Si ustedes me preguntan qué hubieses cambiado de todo lo que hiciste en tu vida como papá, yo les digo honestamente, si yo tengo la oportunidad de empezar de nuevo, o tengo la oportunidad de hablarte a ti, a uno de los papás que están criando y me das ese privilegio, yo sí puedo decirte que hubiese cambiado muchísimas cosas. O sea, esa parte humana, esas herencias que uno recibe de sus papás, eso que uno aprendió a hacer y que después con el tiempo se dio cuenta que, bueno, pudiste haber hecho muchas cosas diferentes, pero algo yo nunca hubiese cambiado, y si vuelvo a empezar a ser papá y tuviese que empezar de nuevo o tuviese la máquina del tiempo y regresaría, le voy a decir lo que nunca cambiaría. Primero, número uno, el amor que le di a mis hijos. Sabía que el amor era clave, amarlos, y algo que yo aprendí antes de ser papá y antes de ser esposo, era ser cariñoso. Y no fue porque yo nací cariñoso, no porque vengo de una cultura de puro cariño. Yo aprendí a ser cariñoso. Y cuando yo estoy hablando de ser cariñoso, estoy hablando del abrazo, del apretón, del beso. Y yo me acuerdo que a mis hijos yo de pequeñito los apretaba, los pellizcaba, los besaba, los saturaba de la expresión del amor, ¿ok? Me comprenden, ¿verdad? Aunque el amor es mucho más que una expresión, pero hay que expresarlo, hay que ser cariñoso, hay que impartirlo, y eso es una de las cosas que jamás, si vuelvo, sería más amoroso, más pegajoso, más empalagoso con mis hijos en el amor. Eso es algo que yo no cambiaría. Lo segundo que yo no cambiaría y que volvería de nuevo es la impartición de los valores. Los valores que yo recibí, los valores que yo viví, yo los establecí con mi esposa en nuestro hogar. Antes de tener nuestros hijos, esos valores estaban claros y bien definidos. Otra de las cosas que definitivamente yo no cambiaría y volvería a hacerlo es la impartición de la fe. La fe como confesión, la fe como estilo de vida, la fe como la que mueve montaña, la fe que tus hijos ven que te atreves, que echas para adelante, que no importa la circunstancia. Y mira que vivimos situaciones sumamente difíciles, y levantar 4 hijos financieramente no es fácil, y para eso hay que tener fe. Y eso es algo que definitivamente volvería a establecerlo. La transferencia de vida. Uno transferir la vida a sus hijos. Mi vida yo te la transfiero. Lo que yo tengo te lo doy. Yo no me quedo con nada. Todo lo que soy, todo lo que aprendí, todo lo que he vivido, todas las cosas buenas, yo te las transfiero. Es transferencia de vida. Visión también, la visión de la vida. Enseñar a tener visión, a ver más allá de lo que tienes en tus narices. Propósito de vida. Eso se les di. Y jamás lo cambiaría. Pero mucho de mi éxito paternal se lo debo a varias cosas y se las voy a enumerar. Les dije que iba a ser personal. Porque si no les hablo de mi vida, si no les hablo de lo que yo he experimentado, se puede convertir en una cosa teórica. Y sí les voy a dar unos principios y unas teorías, pero quiero compartirles mi corazón. Quiero compartirles mi experiencia para todos los padres, las madres, los matrimonios, los hijos, los jóvenes. Primero, desde muy joven, me hice un seguidor incondicional de Jesucristo. Cuando yo recibí a Jesús como mi Salvador, entregué mi vida a Él, me consagré. Yo estaba en la transición de 15 a 16 años. Fui criado en el Evangelio, me enseñaron la palabra, me memoricé cuántos versículos. Muchos de los versículos que yo conozco ahora me los memoricé cuando tenía 6, 7, 8, 9, 10 años. Pero cuando tuve un encuentro verdadero con el Señor, fue mi transición de 15 a 16 años, y cuando yo entregué mi vida a Jesús, la entregué incondicionalmente. Y esa fue la garantía del éxito paternal. Esa fue la garantía del éxito matrimonial. Yo no creo, muchos pueden ser felices y muchos pueden tener tremendas familias porque siguen ciertos valores y principios que vamos a estar hablando. Pero
lo que realmente hace a un matrimonio, a una familia, a una paternidad exitosa es que Jesucristo esté en el corazón y que seas un seguidor de Jesús incondicional. Segundo, me casé con una mujer seguidora incondicional de Jesús. Si yo era un seguidor incondicional de Jesús, no me iba a casar con una mujer que no le importara a Jesús, que amara otras cosas más que a Jesús. Yo tenía que conseguir y encontrar a esa mujer que fuese como yo, celosa por el Señor Jesucristo, apasionada por Jesús. Y cuando yo vi a esa mujer y la conocí en la universidad, precisamente yo era líder de un grupo pequeño, de un grupo de conexión, de una célula en la universidad, estaba llena de estudiantes, yo siempre he dicho, la broma es que estaba llena de chicas, y llega esa chica y cuando entra por ahí, ya ustedes saben, y yo me enamoré, quedé flechado. Ella me miró mucho, ella no me hizo caso, yo tuve que ir un poquito a la conquista. Pero cuando yo conocí su testimonio, porque ella es preciosa y sigue siendo preciosa, para mí la más bella, pero cuando yo la conocí, porque pudo haber sido bella como es, pero cuando yo la conocí en su iglesia, en su consagración a Jesús, en su fuego, en su relación con discípulas que tenía, en su vida de oración, yo dije, no, definitivamente ella es la enviada del Señor. Así que segundo, me casé con una mujer seguidora de Jesús incondicional. Tercero, nos casamos con una visión muy clara de lo que representa nuestro matrimonio y y la razón de formar una familia. Ambos nos pusimos de acuerdo, ambos hablamos qué queríamos para nuestra familia, cuál era la visión de nuestra familia, cuál era la visión de nuestra relación, por qué tener hijos. Y nosotros teníamos una visión clara, generacional. Cuarto, asumí con mucho peso y seriedad mi rol de esposo y de padre. Yo sabía, era un soltero, era jovencito, tenía 25 años cuando nos casamos, ella tenía 19 años, ¿ok? Y yo 25, pero yo sabía en mi juventud cuán importante, cuánto peso tenía el ser un esposo y el ser un padre. O sea, a mí eso no me cogió de sorpresa. Yo me preparé para ser el mejor esposo y para ser el mejor padre. Yo sabía que dentro de la estructura y orden de Dios que Dios había establecido para la familia, mi rol era sumamente importante. Y yo tenía que ser obediente a Dios en su estructura, en su sistema de la familia. Yo tenía que cumplir fielmente, tenía que cumplir inteligentemente, tenía que cumplir intencionalmente y espiritualmente ese rol de padre, de esposo y de padre. Y lo repito, inteligentemente, intencionalmente y espiritualmente. O sea, si quieres ver cómo una persona realmente alcanza algo, pues tiene que tener esas tres características en su paternidad y también en su vida matrimonial. Inteligente, intencional y espiritual. Son las tres áreas que te comparto, que yo fui en ese momento y que todavía sigo siendo. Aprendí en lo personal que mi éxito como padre terrenal iba a depender de mi conocimiento. Escucha bien, mi conocimiento del carácter de mi Padre Celestial y mi relación con Él. Lo repito, ¿ok? Vuelvo a repetir y esto me vas a escuchar decirlo una y otra vez. Aprendí en lo personal que mi éxito como Padre terrenal iba a depender de mi conocimiento del carácter de mi Padre Celestial y de mi relación con Él como Padre. No yo como padre, sino como Él como mi padre. Por eso el tema de hoy es paternidad como en el cielo, en la tierra. Y me inspiré fuertemente en este título, en este tema, porque todo padre que conoce bien el carácter del Padre Celestial se evidenciará en su éxito como Padre terrenal. O sea, puedo decir que todo seguidor de Jesús que tiene una relación clara y bien definida con su Padre celestial
y que tiene la revelación clara del carácter del Padre Celestial va a tener éxito como Padre terrenal. Y creo que esa es una de las cosas clave y una de las limitaciones que muchos padres cristianos, ¿ok?, seguidores de Jesús, no han tenido éxito con sus hijos terrenales porque no conocen al Padre Celestial. Conocen del Padre Celestial y saben del Padre Celestial. Y pueden decir que tienen una relación del Padre Celestial. Pero toda mi vida, y debo decirle, los últimos 20 años de mi vida, la clave que yo he tenido en mi éxito, en mi relación con mis hijos, ha sido mi relación con mi Padre Celestial. Porque de la manera como yo veo que Él me ve a mí, que Él se relaciona conmigo, que Él me trata a mí, su paciencia, su gracia, su amor, su tolerancia, su provisión, todas esas cosas que yo las tengo bien claras, que es parte de mi fe, de mi convicción interna. Cuando yo lo someto a cómo yo voy a hacer con mis hijos, automáticamente yo tengo la referencia y el entendimiento de cómo debo ser con mis hijos. Eso no fue de la noche a la mañana. Les tengo que confesar, no fue de la noche a la mañana. Ha sido una experiencia, ha sido una búsqueda intencional de la palabra, de mi relación con mi padre y la práctica con mis hijos. Y muchas veces me encontré que yo no estaba tratando a mis hijos como mi padre me estaba tratando a mí. Y por eso yo me preguntaba, ¿cómo lo haría tu Padre Celestial? ¿Cómo lo haría? ¿Saben que hay una frase, ¿cómo lo haría Jesús? Ahora yo lo puedo decir de esta manera, ¿cómo lo haría tu Padre Celestial? Y yo no tengo un concepto de que mi Padre Celestial, o sea, no tengo un retrato de mi Padre Celestial con un garrote, dando garrotazo a todo tiempo, porque hace tiempo me hubiera tumbado la cabeza, por tantas veces que yo le he fallado a Él. Entonces, para mí, en mi aprendizaje, cómo yo trataría a mi hijo, es como el Padre me trataría a mí. Entonces, todo va a ser conforme a la imagen que tienes del Padre. El Padre fue desde el principio intencional, creó a Adán, ¿ok?, como Padre. Y eso son de las cosas que muchas veces no se dicen y no se enseñan en la iglesia. Casi siempre cuando hablamos de la creación de Adán, pensamos en Dios como Dios. Pero por la revelación de Jesucristo que yo tengo en los evangelios, yo puedo fácilmente entender y captar que quien creó a Adán y quien se relacionó con Adán fue el Padre Celestial, no Dios en términos general. Aunque dice Elohim, y Elohim significa Dios en plural, pero la definición clara y bien definida fue que quien creó y quien empezó esa relación con Adán fue el Padre. ¿Por qué? Porque Dios, al crear a Adán, lo crea a su imagen y semejanza, pero a Adán en particular lo crea a imagen y semejanza de él como Padre. Y me atrevo a decir que el Espíritu Santo tiene cualidades maternales y que Jesús tiene cualidades de amigo y de hermano. Son las relaciones bien importantes en la relación de todo ser humano. Necesitamos un padre, necesitamos una relación de tipo madre, no en el término, ¿cómo puedo decir? De sexo. No es que el hombre varón, la mujer mujer. No, estamos hablando de carácter, de formas de carácter. Y la amistad y la hermandad que Jesús nos trae son complementos que todo ser humano necesita. Y Jesús de nuevo nos trae esa relación, nos trae esa definición. Y es Jesús realmente el que nos revela al Padre. Y para mí, por eso saco el tema, o el título, Paternidad como en el cielo y en la tierra, basado en la oración de Mateo 6, 9 al 13. Cuando Jesús está enseñando a orar, porque es Jesús el que, de nuevo les repito, es Jesús el que nos revela a Dios Padre, la paternidad. Y cuando Él nos enseña a orar, dice, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y cúmplase en la tierra tu voluntad como se cumple en el cielo.
Danos hoy los alimentos que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Estoy leyendo de la versión Nueva Biblia Viva, porque es una versión de un lenguaje bastante entendible. Así que Jesús nos está enseñando a orar, pero no es simplemente un aspecto técnico, no es que nos está hablando de una mecánica de oración. Hay mucha teología y se ha enseñado muchísimo acerca de la oración del Padre Nuestro, así como se llama. Pero en la oración hay una revelación del Padre. Y al Él revelarnos al Padre, nos revela la relación de hijo al padre. Por eso el hijo por lo regular va donde el papá a pedirle. Va a buscar de su padre. Si entendemos claramente al Padre Celestial, esa oración no va a ser meramente una oración mecánica, va a ser una oración de relación. Por eso la oración es una relación. Yo no soy mecánico en mi conversación con mi esposa, porque hay una relación. Yo no soy mecánico en la conversación con mis hijos, porque hay una relación. Yo no fui mecánico en mi conversación con mi padre, porque era una relación. Y tú no vas a poder sacarle el máximo a la oración del Padre Nuestro si realmente no entiendes y no vives una relación con el Padre Nuestro. ¿Me sigue? Bien importante lo que te acabo de decir. Entonces el Padre Celestial nos da el modelo del Padre terrenal. El Padre Celestial, Él es el modelo del Padre terrenal. El Padre terrenal tiene un papel muy importante en la vida de los hijos. Y el pastor Dani, nuestro primogénito, nuestro hijo Dani, que es uno de los pastores de SN, en su primer mensaje, él trajo la historia de una gran mujer y de su hijo, un gran hombre, Ana, y del profeta Samuel. Y es interesante saber la vida de ese profeta. Yo les animo a que ustedes lean Primera de Samuel y lo relean y lo estudien. Porque ese hombre fue un profeta de poder. Fue un profeta usado poderosamente por el Señor. Sin embargo, fue un padre fracasado. O sea, fue un profeta ungido, un profeta de poder. Ese hombre, el profeta Samuel, fue el que el Señor usó para dirigir y para formar espiritualmente el pueblo de Israel, antes de que el pueblo de Israel tuviese reyes. Porque fue el último líder o juez que guió al pueblo de Israel espiritualmente y fue el que realmente hizo la transición, guiado por Dios, para llevar al pueblo de Israel de un gobierno dirigido por jueces a un gobierno dirigido por un rey. Y él fue el que unge al rey Saúl. Y luego él fue el que unge al rey David. Y él es el que mueve al pueblo y lleva la palabra profética. Ese hombre tenía un poder, tenía una unción extraordinaria, pero era y fue un padre fracaso. Un padre en fracaso. Porque él nos narra la Biblia en Primera de Samuel que sus hijos eran un caos, que hacían cosas terribles dentro del templo, dentro de la iglesia, negociaciones, trampas, se dedicaron al negocio ilícito dentro del templo. Era una vergüenza para su padre. Y yo dije, wow, o sea, ¿cómo puede haber un hombre usado por el Señor poderosamente y un fracaso en su hogar? Eso existe. Eso existe allá afuera. Hay muchos hombres de Dios allá afuera. Hay muchos profetas, hay muchos evangelistas, hay muchos pastores, hay muchos apóstoles con una unción poderosa del Señor, que Dios los usa poderosamente, pero son un fracaso en su casa. Y cualquiera puede sacar el dedo y señalar y juzgar y decir cómo es posible.
Pero miren, es simple, hay un orden, hay una estructura que Dios utiliza fuertemente. El profeta Samuel, y esto Dani lo presenta, el profeta Samuel fue el resultado de la fe y la visión de una madre. De donde él hereda y recibe esa visión de vida. Fue su madre. Desde que estuvo en el vientre, formándose, él recibe, Ana transfirió la visión de Dios, transfirió la pasión, su entrega, su consagración. Y mamá que me está escuchando, especialmente a dos de mis hijas, que están en estos momentos embarazadas y que están formando, toda mujer, toda madre que tiene ese privilegio de la maternidad, desde que es concebido en tu vientre, tú eres una influencia. La visión que tú tienes de la vida, tu relación que tú tienes con el Señor, eso lo vas a transferir a tu hijo o tu hija. Cuando nace, lo que tú le comienzas a hablar a tus hijos, ten mucho cuidado. A mí me inquieta muchísimo lo que está pasando en estos tiempos. Porque somos tan influenciados, somos tan movidos por circunstancias que realmente no son las importantes. Esa mujer estaba muy clara, muy definida, y eso se lo transfirió a su hijo. Y por eso ese hijo fue un hombre tan ungido y lleno de poder. Pero hay algo que yo no encuentro en Samuel. Yo no encuentro la influencia de un padre. ¿Dónde estaba Elcana? Desaparecido. Es más, la única característica del Elcana, su padre, que yo puedo sacar de la Biblia es que él, así, muy pavoneándose, mujer, ¿para qué necesitas un hijo? Si me tienes a mí, que doy por 10 hijos. Oye, pero mira, hay algunos hombres que son así. Que se creen que son la última Coca-Cola en el desierto o la mamá de Tarzán. Hello. Él se creía que él podía llenar a esa mujer en todo por el todo. Él se creía el completo. Y en su carácter, yo encuentro que definitivamente él carecía de una cualidad bien importante: ser papá. Porque aunque Ana entrega a Samuel al Señor y lo pone en el templo, eso no significaba que iba a haber un abandono de sus padres, porque su mamá lo visitó y lo continuaba visitando y le seguía impartiendo. Y probablemente el papá fue, pero no a ser una influencia. ¿Y saben la segunda ausencia que yo vi? ¿Saben el segundo hombre de influencia en la vida de Samuel? Se llamaba Elí, el sacerdote, el sumo sacerdote. Pero cuando yo miro la vida del sacerdote Elí, que es el que entrena espiritualmente, o sea, yo lo llamaría el padre espiritual de Elí. Porque todo hombre necesita un padre terrenal y un padre espiritual. Muchas veces el padre terrenal puede ser el padre espiritual y cumplir con las dos responsabilidades. El uno fue el progenitor de Samuel y el otro fue el maestro, el coach, el que lo entrenó a ser un profeta, a ser un vaso de Dios, a ser un instrumento. O sea, él fue el que lo entrenó ministerialmente. Pero aquí es que está el problema. Una persona puede ser entrenado ministerialmente por un padre espiritual que se olvida que tiene una responsabilidad paternal que va más allá de simplemente entrenarlo a ser un buen ministro, un buen pastor, un buen profeta, un buen evangelista. Y Samuel no tiene una influencia positiva de Elí, su padre espiritual, porque Elí era otro padre fracasado. Sus hijos eran también otros hijos desordenados, se emborrachaban, se comían el pan de la santidad, de todo lo que se ofrecía era una vergüenza, y muere su padre por causa de ellos de una forma terrible. O sea, como un padre que es un fracaso con sus hijos va a ser un buen padre o un ejemplo o una buena referencia a este muchacho llamado Samuel? Entonces Samuel creció y se formó y se desarrolló con ausencia de la paternidad.
ni el padre Elcana de Samuel, terrenal, ni Elí, el padre espiritual, cumplieron en la transferencia de darle a conocer a Samuel el carácter del Padre Celestial. Lo hubieran podido hacer. No tenían excusa. Y así hay muchos hombres y mujeres de Dios en este tiempo que son poderosos, que Dios los usa, pero no tuvieron la oportunidad de ser formados con un Padre terrenal a imagen del Padre Celestial. Y yo espero que todo el que me esté escuchando coja esto muy serio, porque es muy importante entender que la ausencia de un padre en la vida de un hijo va a cambiar su futuro, va a afectar su carácter y va a hacer que ese hijo que mañana va a ser un padre sea un padre fracasado. Yo creo que ambos, el Padre espiritual y el Padre terrenal, son claves para el desarrollo de un hijo y de una hija. Y de nuevo, yo quiero serles personal. ¿Por qué? Porque yo me identifico. Yo tuve un padre terrenal. Pero algo que realmente yo pude estar muy claro cuando yo puse a mi papá en esa silla del juicio, ¿ok? Y me convertí en un juez, porque todo hijo pone a su padre en el banco de los juzgados y lo juzga. Y yo me di cuenta que mi padre, yo pude darme cuenta que las deficiencias de mi padre terrenal fueron porque él no tuvo un padre terrenal en su vida. Mi papá quedó huérfano de padre a los 11 años. Y mi abuelo paterno, su padre, allí en el lecho de muerte le dijo a mi papá: Manolo, de ahora en adelante tú eres el hombre de la casa. Imagínate el peso, la responsabilidad que ese padre le puso a mi papá. Le quitó la niñez, le quitó el desarrollo de ser un niño, de ser un adolescente, lo convirtió en un hombre, en un adulto. Le puso el peso que no merecía, fue injusto. Entonces yo como creyente, ya como un joven creyente, seguidor de Jesús, yo pude descifrar en mi padre sus deficiencias. Yo me di cuenta que él no tenía o no tuvo una referencia de un padre terrenal que estuvo con él en todos los momentos de crisis de su vida, de su adolescencia, de su juventud. Y por tener esa deficiencia, no pudo darme a mí ni a mis hermanos un montón de cosas que nosotros necesitábamos. Dentro de su deficiencia, él hizo lo mejor. Y yo amé a mi padre y doy gracias a Dios por mi padre, porque a pesar de todas esas deficiencias, pudo hacer muchas cosas. Y yo tuve un padre espiritual. Fue el que me ayudó desde niño a crecer espiritualmente. Pero también él fue como Elí. No fue un padre espiritual para llenar un vacío de un padre terrenal. Especialmente en mi adolescencia, porque cuando yo entré a mi adolescencia, yo me hice bien rebelde. Y yo empecé a darle dolores de cabeza al ministro de la iglesia. Y era su dolor de cabeza. Y en lugar de él entenderme, y en lugar de él conmigo y con otros jóvenes que estábamos en esos momentos en la iglesia, que estábamos dándole mucho dolor de cabeza y que estábamos enamorados y todas esas cosas que pasan a esos muchachos de 15, 16, 17 años, que fueron unas edades de crisis que yo viví, él no pudo entenderme. Él no pudo entenderme, él no pudo ayudarme a pasar esas transiciones, no estuvo conmigo como un padre espiritual. ¿Saben lo que yo hubiera hecho? Yo tenía excusa para ser un hombre amargado, un hijo amargado. Yo tuve excusa para decir, no, mi padre espiritual y esto, y de hablar un montón de cosas de barbaridades, acusarlos. Pero gracias a que en la gracia de mi Padre Celestial, la revelación de mi Padre Celestial sanó mi corazón. Y al yo conocer a mi Padre Celestial vino a llenar los vacíos
de mi Padre terrenal y de mi Padre espiritual. Por lo tanto, no tienes excusa. No tienes excusa. Si no has tenido un padre, si tu padre abusó de ti, si tu padre te maltrató, si tu pastor te hizo daño, si tu padre espiritual fue injusto contigo, tú no tienes excusa porque tú tienes un Padre celestial que está presente y que Él sí es perfecto. Y Él está incondicionalmente a ti, a tu servicio, para sanar tu corazón y bendecirte y ayudarte. Entonces el padre debe ser la influencia principal en el desarrollo emocional y espiritual del hijo. Eso está claro. Eso tiene que estar muy, muy, muy claro. Y nosotros tenemos que entender que los roles no se cruzan. La madre es madre. La madre no puede ser padre. Punto. Es mamá. Y si es una madre soltera, va a hacer todo lo posible para cubrir un espacio, un hueco de un padre. Pero ese hijo va a crecer con el vacío de un padre terrenal. Por eso, para todas las soluciones, encontrar al Padre Celestial y conocer al Padre Celestial de manera muy, muy personal. Quiero terminar dándoles la revelación del Padre Celestial. Porque con la revelación del Padre Celestial tú vas a aprender a cómo ser un Padre terrenal. Con la revelación del Padre Celestial tú vas a sanarte. Porque yo creo firmemente que la única forma que tú puedes encontrarte a ti mismo es cuando encuentras el Padre Celestial. Y cuando tú encuentras el Padre Celestial en esa revelación clara y bien definida que rompe la revelación religiosa del Padre Dios en la vida de muchos, cuando lo encuentras, tu vida va a ser transformada. Y si eres papá, vas a ser transformado en tu relación con tus hijos. Y si eres abuelo, vas a ser transformado en tu relación con tus nietos. Y si eres un padre en potencia, va a transformar y te va a dar la dirección clara de cómo ser un padre. Y lo voy a repasar, les voy a dar los versos, ustedes los van a tener allí puestos también para que los escriban y después los estudien, porque esto es a seguir, esto es lo práctico, cómo vas a ser tú. Hay 9 cualidades del carácter del Padre Celestial. Número 1, el Padre te ama. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Los únicos que conocen al Padre son sus hijos que han nacido de nuevo. Pero el amor del Padre es haberte adoptado, haberte hecho su hijo. Y esa es una transición que muchos padres, cuando nace un bebé, tienen que hacerlo su hijo, no porque fuiste su progenitor, sino porque tú lo amas, porque es tu hijo. Algunos piensan que eso es automático. No, eso no es automático. Eso es intencional y es inteligente. Y luego vienen las emociones. Segundo, el Padre te recompensa públicamente. Mira lo que dice Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso fue lo que hizo el Padre Celestial con Jesús cuando fue bautizado. Al frente de todo el mundo, en público, dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Lo reafirmó. Los padres reafirman públicamente a sus hijos y hablan de ellos al máximo. Dicen lo mejor de ellos y lo compensan físicamente, financieramente, públicamente. Tercero, el Padre te valora. Dice Mateo 6:26, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en los graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y en Mateo 10:29-31, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Valorar a tu hijo. El Padre te valora. Tanto te valoró que entregó a su único hijo por ti. ¿Cómo tú puedes pensar que no tienes valor si el Padre Celestial entregó a su único hijo por ti? Entonces, valora a tus hijos. Dale valor. Hazle sentir que tú los tienes en una estima ya trepada bien alta.
Cuarto, el Padre protege, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. El Padre disciplina, y aquí es una de las cosas que definitivamente mis hijos se tienen que acordar cuando yo los disciplinaba. ¿Por qué? Porque Proverbios 15:5 dice: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. El Padre corrige, el Padre levanta, el Padre disciplina. Pero también en Lucas 12:32 dice que el Padre deja una herencia. Nuestro Padre Celestial nos ha dejado una herencia. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Yo no sé, pero estas cosas a mí me emocionan. ¡Wow! O sea, mi Padre me entregó su reino. Y tú todavía a tu hijo lo tienes aquí, tú sabes, de codo, y no lo ayudas y no le das lo mejor. Mi Padre terrenal a mí me daba la mejor bicicleta, los mejores patines. Por eso yo tengo un entendimiento claro de cómo es el carácter de mi Padre Celestial. Porque si mi Padre, siendo malo e incompleto, me daba lo mejor, ¿cómo mi Padre Celestial no me va a dar lo mejor? Me dio su reino, te entregó su reino. Y te regala lo mejor, dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de la luz. O sea, el Señor no da porquería, no da migajas, da lo mejor, regalos perfectos, lo mejor. Un Padre a imagen del Padre Celestial le da los mejores regalos a sus hijos. El Padre no cambia. Santiago 1:17, en el cual no hay mudanza ni variación. ¿Cuántas veces le dices a tu hijo y le prometes algo y después cambias? Y después eres otro. Y entonces tu hijo no sabe si vas a hacer o no lo vas a hacer. El Padre siempre ha sido el mismo. Su palabra es sí y su palabra es no y no. Y el último, el Padre es compasivo. Salmo 103:13. El Señor es para nosotros como un Padre compasivo para los que le temen. ¿Tienes compasión con tus hijos? Eres compasivo en esos momentos cuando te sacan de quicio. En esos momentos cuando tú tienes ganas de agarrarlo por los greñas, por los pelos, hacerle así y meterle un puño. Eres compasivo. Y cuando está en enfermedad o cuando está en una situación difícil y cuando está pasando y sacó una mala nota, tú no tienes compasión con tus hijos. Si el Padre Celestial tiene esa compasión contigo, ¿cómo tú no la vas a tener con tus hijos? Fíjense, con esto termino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús vino para que nosotros tengamos el perdón de nuestros pecados, porque el pecado es el obstáculo de poder conocer al Padre y de convertirte en un hijo del Padre. Y Jesús vino para restaurar lo que se perdió en aquella relación en el huerto del Edén, porque la paternidad de Dios iba a ser entregada a Adán para que Adán, en la paternidad perfecta heredada de Dios Padre, iba a levantar con su esposa una generación perfecta a imagen y semejanza de Dios. Pero en el momento que ambos pecan, lo primero que sucede es que un hermano mata a otro hermano y se destruye la familia. Porque fracasa la paternidad, fracasa generacionalmente. Yo creo firmemente que tú como padre necesitas entregar tu vida a Jesús. Tú necesitas tener un encuentro con Jesús, porque Jesús es el que te va a dar el camino de entrada a conocer al Padre. No vas a poder conocer al Padre si no conoces al Hijo. Y por eso Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La misión de Jesús fue llevarnos al Padre. Por eso nos enseña la oración del Padre Nuestro. Y yo te pido en estos momentos que tú cierres tus ojos, porque es tan clave, es tan importante lo que vas a hacer ahora. Es reconciliarte con Dios a través de Jesucristo para establecer una relación con el Padre. Cierra tus ojos un momento y dile: Señor Jesús, gracias por dar tu vida por mí en la cruz del Calvario. Gracias por derramar tu sangre, por ser el sacrificio, por ocupar mi lugar, por dejar que todos mis pecados cayeran sobre ti y la ira y el castigo cayera sobre ti para yo
ser perdonado y librado de la condenación y de la ira de Dios. Confieso que he pecado, pero acepto tu sacrificio. Acepto que hayas tomado mi lugar en la cruz. Por fe recibo tu vida. Recibo tu vida porque tú tomaste mi muerte. Recibo tu santidad porque tú tomaste mi pecado y mi iniquidad. Y ahora, Señor Jesús, ven a mi corazón. Espíritu Santo, dame la vida y regenérame de manera que me insertes para ser parte de la familia de Dios y conocer a mi Padre Celestial. Si has hecho esa oración, te pido, por favor, que aquí en este link que tú estás viendo, cnchurch.info, tú entres en la parte que dice New, tú entres y pongas tu información. Queremos ayudarte a ser un seguidor de Jesús y a ser un tremendo padre, pero también para las madres y también para los hijos. Para mí es una bendición compartir esta verdad y transferirte lo que yo he recibido para que tengas la familia que yo he tenido. Te bendigo y feliz Día de los Padres.